Saludos jóvenes, bienvenidos al curso de Historia de Panamá y al segundo trimestre. El trimestre pasado estuvimos observando lo que era la prehistoria de Panamá y conocimos que los primeros moradores llegaron al istmo de Panamá aproximadamente en el año 9500 a.C. y que el denominada prehistoria de Panamá terminaría para el año 1501 con la llegada de los primeros españoles al istmo de Panamá, específicamente Rodrigo Galván de Bastida. En esta ocasión, en el segundo trimestre, estaremos hablando del periodo colonial y específicamente a través de este curso de los inicios de la época colonial. Saludos y nuevamente bienvenidos. Los objetivos específicos que perseguimos a través de este módulo son: 1. Reconoce las condiciones socioeconómicas y políticas del Istmo de Panamá a la llegada de los europeos a suelo patrio. Y 2. Analiza las causas de los viajes de exploración y descubrimiento de los europeos. Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados tenemos los siguientes contenidos. 1. La situación del Istmo de Panamá al momento de la conquista, y dentro de ello estudiaremos la organización política, la organización social, las actividades económicas, la tecnología, la vivienda y el vestuario. Y el otro tema que estudiaremos a través de este módulo es las causas de los viajes del descubrimiento. Y allí vamos a analizar la caída de Constantinopla, los inventos de la época, la formación de los estados nacionales, los viajes de los portugueses y el cambio de mentalidad de la época. Antes de entrar de lleno con los dos temas anteriormente mencionados, es necesario que hagamos una delimitación del periodo colonial. Ya hemos dicho que el periodo colonial inició en el año de 1501 con la llegada de Rodrigo Galván de Bastidas al Istmo de Panamá y terminó el 28 de noviembre del año de 1821 con la independencia de Panamá de España. En la imagen pueden observar la figura de Rodrigo Galván de Bastidas. El primer tema que estudiaremos en este módulo es la situación del Istmo de Panamá al momento de la conquista. Políticamente, el Istmo de Panamá estaba organizado en cacicazgos al momento de la conquista. Estos cacicazgos estaban densamente poblados. ¿Pero qué es un cacicazgo? Bueno, se puede definir como una confederación de aldeas bajo el mandato de un solo hombre llamado cacique. Es necesario mencionar que al momento de la conquista, los españoles van a tener contacto con el Istmo de Panamá en la región oriental del país, que nosotros conocemos con el nombre de el Gran Darién. Y allí los caciques que predominaban o sobresalían era el cacique Comagre en el valle del río Bayano, Ponca y Careta en la cabecera del río Chucanaque. Mientras que en la región central del país, que conocemos nosotros con el nombre del Gran Coclé, los principales cacicazgos eran el cacique París y el cacique Urracá. Ambos caciques se enfrentan en encarnizadas batallas a los españoles. Con relación a la organización social, al momento de la conquista, esta estaba rígidamente estratificada y bien definidas las funciones de cada miembro de la sociedad. Estaban los caciques, que ya conocemos, son los jefes, los chamanes, aquellos que intercedían entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Actualmente los conocemos con el nombre de sacerdotes, guerreros, los protectores, ¿no? Los agricultores, que no eran más que los productores, artesanos, entre los cuales sobresalían los orfebres, los talabarteros, los escultores, cazadores y probablemente un grupo de esclavos. Dentro de su tecnología aún nos encontrábamos en la edad de piedra, es decir, la utilización de los metales para resolver los problemas de la vida diaria o satisfacer las necesidades diarias no eran utilizados. Dos esculturas de la región central del país podemos observar en esta diapositiva. Aquí les muestro unos metates con cabezas de jaguar que fueron sacados en la región central del país, específicamente en la provincia de Veragua, y esta escultura se conoce con el nombre de la Venus de Sébaco, también sacada en la provincia de Veragua, específicamente en la isla de Sébaco. La economía del Istmo de Panamá al momento de la conquista se basó principalmente en la agricultura del maíz, la yuca, frijol,
zapallo y poroto. Esta consistía en que previamente se daban unas crecidas de los ríos que dejaban una tierra fértil llamados aluvión y sobre ellas sembraban los productos agrícolas. También los ríos tenían una gran función que era la de proporcionar agua para satisfacer sus necesidades básicas, la de recreación y como vía de transporte. La vivienda que poseían los grupos indígenas en la República de Panamá al momento de la conquista no difiere mucho con los tipos de vivienda que poseen actualmente los grupos en Veragua-Unán. Estas tienen formas de bohíos organizadas en aldeas a orilla de los grandes ríos, por lo que se vieron obligados a montarlos sobre pilotes que se conocen actualmente como palafitos para evitar que a la crecida de los ríos destruyese el bohío. Con relación a la vestimenta, los varones utilizaban guayucos o cubresexos, mientras que las mujeres utilizaban un faldón llamado paruma. Esto es específicamente en el caso de los grupos Emberá, porque el faldón entre los gunas se conoce con el nombre tesaburete. Entonces, para concluir este tema, podemos decir que políticamente se encontraban organizados en cacicazgos. La sociedad estaba rígidamente estratificada, que su tecnología se basó principalmente en una tecnología lítica, que la agricultura fue la base del sustento de la alimentación y que los ríos jugaron un papel importante con relación a la subsistencia de los seres humanos. Y por supuesto, señores, las viviendas y la forma de vestir los podemos identificar con los grupos en Veragua, UNAM, que tenemos actualmente en la República de Panamá. Ahora pasaremos a estudiar nuestro segundo tema, que son las causas de los viajes de descubrimiento. En el fondo podemos observar el mapa donde se presenta cada uno de los viajes de exploraciones, descubrimientos y conquistas de los europeos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. La primera causa de los viajes de descubrimientos que analizaremos es la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año de 1453. Al caer Constantinopla en manos de los turcos, se interrumpe el pujante comercio de los europeos con la ruta de las especias y de la seda, lo que obliga a buscar nuevas rutas comerciales. Los españoles navegan hacia el occidente, mientras que los portugueses alrededor del África. Al lado izquierdo de su diapositiva, en la parte inferior, pueden observar el emplazamiento de la ciudad de Constantinopla en el Bósforo, mientras que la segunda imagen nos muestra a nosotros una representación de la batalla donde Constantinopla cae en manos de los turcos. A través de esta diapositiva quiero mostrarles las rutas que utilizaban los europeos para llegar específicamente hacia la tierra de Catay, que actualmente conocemos como China, Zipango, que actualmente conocemos como Japón, y la India. Bueno, partían de la ciudad de Génova a este otro lado de la península itálica, de la ciudad de Venecia, navegaban por todo el Adriático, por todo lo que era el Mediterráneo, entraban a lo que actualmente se conoce como el estrecho de Dardanelo, llegaban al estrecho del Bósforo y allí se encontraba ubicada la ciudad de Constantinopla. A través de caravanas de caballo, de camello, recorrían todo esto caminando a pie, es decir, en caballo, hasta llegar a la China, a Catay, y luego agarraban algunos barcos para llegar hasta el Japón. Otra de las rutas era navegar a través del Mar Negro y atravesar todas estas rutas. El sistema económico de aquella época, o diríamos así, el centro económico más importante, se encontraba en la región oriental del mundo. Mientras que al caer la ciudad de Constantinopla, los portugueses se vieron obligados, como le he dicho anteriormente, a hacer un viaje de circunnavegación alrededor del África y los españoles simplemente deciden navegar hacia el occidente con o al mando del almirante Cristóbal Colón. Aquí se representan el primero, segundo, tercer y cuarto viaje de Cristóbal Colón. Otra de las causas de trascendental importancia en los viajes de descubrimiento son los inventos de la época,
como la brújula que podemos observar en nuestra diapositiva, que es esta que está aquí, y el astrolabio, que es esta otra. Ambos muestran la ubicación del barco al navegar mar adentro. La brújula nos indica siempre el norte, mientras que el astrolabio, dependiendo la altura del astro, proporcionaba la ubicación geográfica. Por otro lado, también se da el invento de la pólvora que extraen de la China para la defensa, las carabelas que van a resistir mucho más fuerte los embates de los océanos y la imprenta que es la difusora del conocimiento de aquella época. La formación de los estados nacionales fue también una de las causas esenciales para los viajes de descubrimiento, porque ellos van a proporcionar las condiciones políticas indispensables para que se den los viajes de exploración, conquista y colonización. Los primeros estados nacionales europeos son Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. No se nos olvide que un estado nacional es cuando una nación ha alcanzado la unidad política, la unidad económica, la unidad social y por supuesto la unidad lingüística. Con relación a los viajes de los portugueses, que es otra de las causas importantísimas de los viajes de descubrimiento, ellos son una fuente de inspiración, porque aún antes de la caída de Constantinopla habían realizado o habían empezado los viajes de circunnavegación alrededor del África para llegar a Zipango, Catay y a la India. La última de las causas de los viajes de descubrimiento que queremos analizar y de trascendental importancia, porque ella va a eliminar el miedo de navegar mar adentro, es el cambio de mentalidad. Recuerden que en aquella época se creía o consideraba que la Tierra era plana y que si se navegaba hacia la región donde estaba el horizonte, allí existía una enorme catarata y los barcos caerían al precipicio. Esta concepción que les muestro del mundo antiguo es la concepción de los indostanes que consideraban que la tierra era plana sostenida por 4 elefantes. Los 4 elefantes a su vez estaban montados sobre una tortuga y que cuando la tortuga se movía se producían los terremotos. Con las concepciones de las imágenes de los europeos de finales del siglo XV, damos por terminado el módulo de esta semana. Recuerden que en la plataforma de Team hay un ejercicio que resolver. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.